Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la guía 19 de medidas de posición y vamos a comenzar con el ejercicio 1. Ya nos dicen, en un conjunto formado por 200 números enteros consecutivos, ya, se representa en una tabla de distribución de frecuencias conformada por 25 intervalos consecutivos de igual amplitud. Ya. ¿En qué intervalo queda ubicado el segundo decil del conjunto? Ya, primero tenemos que ir armando más o menos lo que nos van diciendo. O sea, primero nos están diciendo que hay un conjunto formado por 200 números. Eso sería o sea, bueno, son números consecutivos, ¿ya? Esto vendría a ser nuestro total de datos, ¿ok? Y que se encuentran en una tabla de distribución de frecuencias conformada por 25 intervalos consecutivos. O sea, por ejemplo, si lo viéramos en una tabla, así resumida, porque la verdad es que 25 intervalos es bastante. Sería de la forma siguiente, así como 1, 2, 3, 24, 25. Ya, sería algo más o menos de esta forma. ¿Sí? Y bueno, la frecuencia de cada intervalo estaría en este punto, ¿cierto? ¿Eso lo entienden? O sea, por ejemplo, ¿entienden los conceptos al menos o sea, entiendo que les costó, que vieron la guía, les costó, pero lo ideal es que igual se manejen como en los conceptos de lo que les van diciendo. No sé si eso como que lo ven, lo entienden, o ahora lo comprenden, así como a qué se refería. Ya. Y que sea de igual amplitud significa que son del mismo tamaño. Los intervalos son o sea, cuando se refiere de igual amplitud, se refiere a que se refiere a los intervalos, ¿ok? O sea, por ejemplo, si dijéramos que el intervalo 1, no sé, fuera desde el 0 así son 25, tendría que ser 200 dividido en 25, sería 8, serían, ah, bueno, son 25 intervalos, claro, serían intervalos como de 8 valores, así como del 1 hasta el 8, por así decirlo, ¿sí? Y así hasta que completáramos los 200, ¿ok? A eso se refiere a que sean de igual amplitud. Entonces nos están preguntando en qué intervalo, o sea, en cuál de todos estos, está ubicado el segundo decil. Ya. Si se acuerdan, estaban o sea, por ejemplo, la posición se podía existían distintos casos, donde estos casos, por ejemplo, estaban los deciles, el percentil, el quintil, el cuartil, ¿cierto? ¿Eso lo recuerdan? Sí, genial. Entonces, si nos están hablando de decil, ¿a qué se están refiriendo precisamente? ¿En cuánto se estarían? En 10. Perfecto. Bien, entonces, ya, si nos dicen el segundo decil, entonces, precisamente, ¿en qué intervalos? O sea, ¿hasta qué punto deberíamos enfocarnos de los datos? Si sabemos que van de 10 en 10 hasta el 20. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que tenemos que ver en qué ubicado está, o sea, en qué punto está ubicado el segundo decil, son 200 datos y es hasta el 20, entonces lo ideal, o sea, por ejemplo, el 20, el segundo decil por lo general representa el 20% de los datos. El 20% nosotros lo podríamos escribir de esta forma y el 20% de 200 obviamente lo calculamos así, ¿cierto? Se nos va esto con esto, nos queda 40 por 2, o sea,
20 por 2. Y tenemos que esto representa que son 40 datos. Ya. Esto representa solamente el segundo decil. Pero nos están preguntando en qué intervalo quedó ubicado. ¿Sí? O sea, estos datos, los 40, ¿hasta qué punto llegaría en esta tabla? Si nosotros lo consideráramos como si fuera frecuencia absoluta, o sea, frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan lo que era la frecuencia acumulada? Bueno, por si no se acuerdan, la frecuencia acumulada era la suma de todas las frecuencias. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Si sabemos que tenemos 40 y los intervalos van de 8 en 8, ¿sí? ¿Se acuerdan de dónde sacamos ese dato? Que tomé los 200 datos y lo dividí por la cantidad de intervalos que teníamos. Esto es igual a 8. Entonces lo que tengo que hacer es dividir estos 40 por 8. Si yo divido esto por 40, o sea, estoy dividiendo el total de datos que tengo hasta el segundo decil, disculpen, por la cantidad de datos que tiene cada intervalo, y esto sería igual a 5. Por lo tanto, el segundo decil estaría ubicado en el intervalo número 5. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Mi chiquitita está pasando rabia. Si la escuchan rabiar. Ya, denme un segundito. Ya, sigamos. Ya, entonces, ¿les quedó claro el ejercicio? ¿A alguien le quedó alguna duda? Voy a tratar de ir explicando así como bien cada ejercicio para que, en caso que no alcancemos a verlos todos, después puedan resolverlo. Sí, dígame. Ya. El 20% lo saqué por este dato que está acá. Mira, voy a pescar esto y lo voy a bajar un poquito. Mira, acá nos dicen que el intervalo que nosotros estamos buscando, o sea, nos preguntan, a ver, voy a leer la pregunta de nuevo. Nos dicen, un conjunto formado por 200 números consecutivos, ya, estos son el total de elementos que estamos ordenando en una tabla, que esta sería como la tabla ordenada. Bueno, esto es como una representación, obviamente, no significa que sea la tabla real. Ya, entonces nos dicen que en una tabla de frecuencias conformada por 25 intervalos consecutivos de igual amplitud. Ya, entonces los 25 intervalos era esta parte de acá, que voy a... Estos, por ejemplo, esto sería como los 25 intervalos, ¿cachai? Esto estaría dividido 25 veces, sería como una tabla así, no sé, gigante, ¿cachai? Dividida 25 veces. Y que todos estos intervalos tienen igual amplitud, o sea, están divididos de igual forma. ¿Cómo sería eso? ¿Dónde fue que lo hice? Acá. O sea, esta es la amplitud de cada intervalo. ¿Cómo fue que lo hice? Dividí el total de los datos por 25. Eso me da que la amplitud es de 8. Eso significa que cada una de estas celdas sería de la siguiente forma. O sea, sería desde el 1 hasta el 8 abierto, desde el 8 hasta el 16 abierto, desde el 16 hasta el 24 abierto, así, hasta el, si no me equivoco, esto sería 200 cerrado, menos 8 debería ser 192.
¿Sí? Y estos son 25, ¿ya? Eso es la información que tenemos hasta el momento. ¿Ya? Bueno, bueno. Ya, entonces nos dicen en cuál de todos estos intervalos, que son, si lo hubiéramos ordenado, una tabla ordenada completa, una tabla grande de 25 celdas, por así decirlo, sería de esta forma. Y nos dicen dónde está ubicado el segundo decil. ¿Ya? El segundo decil significa que están separando este dato, lo están dividiendo en 10 partes iguales. ¿Cachai? Donde acá tenemos, si esto fuera un total de datos, este sería el primer decil, este sería el segundo decil. Por lo tanto, esto representa, si estos fueran, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto representa el 20% del total. ¿Ok? El segundo decil. ¿Ok? Por eso, de ahí yo saqué. Exacto. Exacto. Caché que acá en esta parte voy a tomar estos cuadritos que hice acá. Los voy a tirar por otro lado. Claro, no, pues el 200, este es el total de población que nosotros estamos, bueno, que en este caso son números, pero podríamos verlo como una población o datos, ¿cachai? Como total. No, y el 25 representa en cómo está dividida esta tabla, ¿ya? Y está dividida de esta forma que está acá, así. Por ejemplo, voy a llevarlo a una tabla que esté hecha. Imagínate que es una tabla de esta forma. Si te fijáis, esta está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 intervalos, ¿cachai? Y si tú te das cuenta, tienen igual amplitud, ¿cachai? Y la amplitud, ¿de cuánto sería? Así, si tú la ves acá. Perfecto, ¿cachai? Así sería. Entonces, ¿cachai que es como lo mismo? Bueno, obviamente acá, como son 25, es una tabla muy grande. O sea, sería como una tabla de este lado. Por eso es que la dibujé como resumida, chiquitito acá. O sea, obviamente esta es bastante fea, pero mi idea era que fuera como una representación nada más. Ya, entonces, como te decía, nos preguntan por el intervalo que queda ubicado en el segundo decil. El segundo decil representa el 20% de 200, por lo tanto, ese 20% representa un... eh, discúlpame que están metiendo rectabulla acá, voy a cerrar la puerta. Ya, ahora sí. Bueno, como te decía, esto representa el 40% de los datos, pero este 20% es el 40% de datos de los 200, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos que la amplitud de cada frecuencia, o sea, de cada intervalo va de 8 en 8, para yo saber dónde cae el 40, tengo que dividir el 40 en 8. Y es por eso que hago esto. Y así es que obtengo que el intervalo que nosotros estamos buscando o cae justo en el intervalo número 5. ¿Cachai? Porque estos son datos ordenados. ¿Sí? Ya, bacán. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto al primer ejercicio? ¿No? Ya, entonces voy a seguir. Ya, nos dicen el 2. En una tabla de datos agrupados en intervalos de igual amplitud, el quintil 3 se encuentra en el intervalo desde C hasta D, donde C y D son números reales. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál o cuáles de las siguientes medidas de posición siempre se encuentran en este intervalo? Ya, si a mí me están diciendo el quintil 3, independiente de la cantidad de datos que tengamos, ¿en cuántas partes se está dividiendo? Sí, efectivamente, en 5. O sea, por ejemplo, si estos fueran todos mis datos, estarían dividiendo en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Por lo tanto, me dicen el tercer quintil. O sea, el primero, segundo, tercero. Entonces sería, si esto es 100% del dato, entonces sería 20, 40, 60. Entonces, hasta el 60% nosotros nos tenemos que enfocar. Lo voy a achicar. Entonces, veamos. El cuartil número 2. ¿Cuánto sería el cuartil número 2? Ahora nos están pidiendo comparar, pero con esta tablita, ¿cachai? Entonces, voy a tomar esta misma tablita, la voy a copiar, pero ahora la voy a cambiar. Sí, efectivamente. Porque ahora ya no la están dividiendo en 5, sino que la misma cantidad de datos la están dividiendo en 4. O sea, son 3 divisiones. El cuartil 2 sería 25 y 50. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Podemos asegurar de que caen en el mismo punto? O sea, que se encuentran en el mismo intervalo. Exacto. O sea, a pesar de que falta un 10%, podría ser que por una casualidad de la vida, el intervalo CD calzara justo, por ejemplo, pero no tenemos cómo asegurarlo. O sea, por ejemplo, imagínense que el intervalo CD es de esta forma, está justo ahí. Ahí lo compartirían, pero no tenemos cómo probarlo. Efectivamente, dice siempre. Entonces, como no tenemos forma de poder probar, entonces nosotros decimos, ok, no sabemos. Así que no podemos asegurarlo. Por lo tanto, no. Ya, ahora el percentil 59. Percentil. ¿En cuántas partes están dividiendo el total de los datos? Perfecto, en 100. Entonces, si nosotros sabemos que el quintil 3 es 60, el percentil 59 es el 59% de los datos. Si lo vemos, este lo voy a poner como 1. Voy a hacer otra tabla. Este está dividido en 100 partes iguales. No lo voy a rayar tanto porque no se va a entender nada. Pero supongamos que está rayado tantas veces como hasta el 59. Suponiendo que estas son 58 rayitas, ¿ok? ¿Podemos asegurar que están en el mismo intervalo? No siempre. ¿Ven? Sí. Ven que, o sea, no tenemos, porque podría ser como el caso anterior, que caigan, sí, por casualidad. Pero ¿y si justo el intervalo C, o por ejemplo, C cae en el 60% de que sería, por ejemplo, no estarían en el mismo, no estaríamos hablando del mismo intervalo, así que tampoco. ¿Ven? Yo veo que ya como que ya lo tienen, ya lo cacharon. Ya. Falta 1%, sí. Y ahora, el decil número 10. Por descarte solo 3. Ya, sí. Efectivamente, acá por descarte sería la 3.
Pero ¿qué pasa si tuviéramos una que diga ninguna de las anteriores? Acá si te fijáis, el decil 10, el decil lo divide en 10 partes iguales. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estaríamos en el 60. Estaríamos justo en el 60% parados y nos damos cuenta que son, claro, son lo mismo. Por lo tanto, sí son iguales siempre. Así que estáis. Exactamente. Podríamos decir que son equivalentes. Ya, entonces, ¿les quedó claro el ejercicio? Qué loco. Sí, no, es que depende, no solamente depende de donde le estén diciendo, sino que también depende del intervalo. Entonces podría ser que justo caiga acá, que es, por ejemplo, el caso del percentil 59, que justo podría ser uno, justo uno, antes. Incluso podríamos decir, no sé, te imagináis fuera el, no sé, el C, pero acá abierto, y estamos acá. Bueno, ahí estaríamos acá, pero justo uno menos antes del C. Ya, bueno, ya les quedó claro. Así que, sigamos. Ya, nos dicen. La tabla adjunta muestra la distancia que deben recorrer los trabajadores de una empresa para llegar a su lugar de trabajo. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, vamos viendo. Veamos primero qué nos dice la tabla. Ya, o sea, acá podemos reconocer que la amplitud de la tabla, ¿cuánto sería? De 2. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice esta tabla? Que dos trabajadores, o sea, tres trabajadores caminan entre 0 y 2. Pregunta, ¿yo puedo asegurar que estos tres caminan 1 kilómetro? No, ¿cierto? O puedo también asegurar, no, no, o sea, no puedo porque, ¿cachai? Que podría uno caminar medio kilómetro, que sería 0,5, otro podría caminar 1 kilómetro y otro podría caminar 1,8. Si yo digo que uno de ellos camina 2 kilómetros, ¿estaría en este o en este? ¿Número 1 o número 2? ¿Segura? El trabajador camina 2 kilómetros. No, 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 pero claro, o sea, yo me estoy poniendo en un caso puntual, así un caso que justo uno caminó 2 kilómetros. Yo puedo asegurar eso. O sea, esto es un ejercicio que estoy inventando yo ahora para ustedes. Sí, no, tranqui. No, no caería en el uno. ¿Por qué? Porque si se fijan, en la tablita, estos corchetes, este significa cerrado y este significa abierto. Por ejemplo, yo estoy contando desde aquí hasta este, pero sin contar este. O sea, por ejemplo, si yo tengo desde el 0 hasta el 2, significa que puedo caminar desde 0 kilómetros hasta 1,99, no sé si periódico, pero sería como 9,9999. Y esto significa que yo desde el otro parto desde el 2. Caminaría hasta el 3,9999.
¿Ok? Así que ojo con esto. Ojo cuando les pongan estos corchetes, ¿ya? Porque esto significa así como abierto, o sea, cerrado. Y esto, voy a poner cerrado así. Significa que desde ahí contamos y está incluido en el intervalo. Pero el abierto, lo pongo así, abierto, significa que este pertenece al siguiente intervalo. ¿Sí? Fíjense en esta, en el último. Yo en este intervalo podría asegurar, o sea, supongamos que uno de ellos camina 12. Pertenecer- Pertenecería a este conjunto, o sea, a este intervalo. ¿Por qué? Porque aquí caminan desde 10, incluyendo el 10, hasta el 12, incluyendo el 12. ¿Sí? Lo notan, ¿cierto? Acá el intervalo es así. A diferencia de todo esto que es abierto el último. Y si se dan cuenta además, acá 2 y parte en el 2. 4 parte en el 4. 6, este parte en el 6. Este termina en 8 y este parte en 8. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que le había dicho yo recién. Si yo digo que uno puede asegurar, yo soy ese trabajador y yo camino 2 kilómetros, entonces soy del 1 o A o del B. En el B, ¿cierto? Ya. Volviendo al ejercicio, este fue como un ejercicio solo para que les quedara claro cómo interpretar la tabla, ¿ya? Volvamos. Me dicen el decil 8 vamos, porque nos están pidiendo ver cuál de las afirmaciones es verdadera, por lo tanto tengo que revisar una por una hasta encontrar la que sea verdadera, y si no, pasar de largo, ¿cierto? Ya. El decil número 8. ¿A cuánto corresponde el decil número 8? El 80% de los datos, sí. Perfecto. Ya. ¿Y cuántos son esos datos? ¿De dónde yo puedo sacar el total? 24, sí. Efectivamente es 24. De la frecuencia, correcto. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Para obtener el total de los datos, yo sé que acá están todos mis datos. No tengo ni más ni menos que esto. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Sumo todo esto. Recomendación, yo les recomendaría que sumaran la frecuencia acumulada. Entonces acá tendríamos 3, acá tendríamos 5, 9, 13, 19 y 24. Total, 24. Recomendación, porque de repente les pueden decir, no sé, hasta cuánto llega el decil tanto. O entonces ahí ustedes ya van a hacer que hasta 13 datos, no sé. Ejercicio que, si no me equivoco, más adelante. Ay, si no me equivoco. Ya, perfecto. Entonces el decil 8 se encuentra en el intervalo desde 4 hasta 6. ¿Qué hacemos? Tenemos el total y el decil 8. Multiplicamos. Sería 8 partido en 10, que esto lo podemos reescribir como 4 partido en 5. Entonces, sería 4 partido en 5 por 24. Esto... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ah, tendríamos 24 por 4 que son... Lo voy a hacer a la antigua nomás. Para no estar dando la hora.
96 dividido en 5 me va a dar una fracción. Uno. Eh, 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 eh. Y sería 19, algo, ¿sí? Eso que nos sobraría 1. Entonces sería ese 19. ¿Dónde pertenecería? Sería, digamos, 19 y le voy a poner como 19, X, ¿ya? Que representa como 19 y fracción. O sea, esto es más que 19. Ese 4 partido en 5 sale del decil. Lo voy a anotar acá arriba. Decil 8 es 80 partido en 100. Si simplificamos esto, es 4 quintos. Y como dice 5,2, pero bueno, gracias Martina. 5,2 pertenece al... Exactamente. ¿Por qué? Porque es más que 19. Entonces, pertenece aquí. Por lo tanto, ¿esto es correcto? No se preocupe. ¿Dónde se perdió? Después de la multiplicación. Ya. Esta multiplicación que yo hice acá fue similar a la que hice acá. ¿Ya? Fue solo para ver dónde estoy ubicado. O sea, en este caso, nos dicen el decil 8 se encuentra en el intervalo tanto. Ya, entonces el decil 8, ¿qué es lo que es el decil 8? El decil 8 representa el 80%, justo el punto que está ubicado en el 80% de los datos. Y como esos datos son 24, sería el 80% de 24. Por eso yo hice esta multiplicación de acá. Esta división es porque no podía dividir no había forma de simplificar, así que tuve que hacer la manito, ¿no? Y acá efectivamente, como dijo Martina, esto era 19,2, ¿sí? Entonces, con este dato, yo sé que el decil 18 es el decil 80, es el dato que está ubicado justo en el 19,2. ¿Y qué hago con esto? Voy y reviso en mi tabla de frecuencias. Como yo sé que la frecuencia acumulada hasta aquí está el 19, aquí está justo el 19, o sea que 19 más cualquier cosa, un poquito que sea, pero que sea más que 19, va a estar ubicada aquí. ¿Te acordás que, por ejemplo, yo recién te había dicho qué pasa si yo camino 2 kilómetros? No estoy acá, sino que estoy acá. ¿Cachai? Acá esta persona no significa que haya caminado 19 kilómetros, sino que el dato que equivale la posición, a esta posición, está en este intervalo. Ah, ya sí, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, esto es falso. Sigamos, vamos con la segunda. Voy a limpiar un poquito para... O sea, en lo posible lo voy a dejar así como chiquitito. La B, el percentil 15 se encuentra ubicado en este intervalo que sería acá. Así al ojo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podría ser o no podría ser? Falso, ¿cierto? Yo le puedo decir falso al ojo porque me está diciendo el percentil 15.
y mi total de datos son 24, o sea, el 15% de 24 es, no sé, podría ser casi que 3, así, o, o un número muy, muy chiquitito. Pero calculémoslo para estar a la segura. Ahí nos ayudó Débora y dice 3,6. Ya, 3,6, ¿dónde estaría ubicado? Exacto. Entonces, percentil. Bueno, voy a poner per nomás. 15 es igual a. Por lo tanto, está ubicado acá. En el segundo. Correcto. Entonces, ¿verdadera o falsa? Falsa. La segunda. ¿Qué dicen ustedes? O sea, la alternativa C. El quintil 1. ¿Cuánto es el quintil 1? El 20%. Perfecto. Entonces sería. Ah, cuidado ahí. Cuando hablamos de quintil, estamos dividiéndolo en 5 partes iguales. Correcto. Cuando hablamos de cuartil, ahí sí lo dividimos en 4 partes y sería 25%, ¿ya? Así que ojito con eso. Entonces el quintil 1 sería, como dicen ahí, un quinto. Y entonces, ¿cuánto sería? Tendríamos eso. A ver si alguien me gana. Yo ando pero lentísimo ahora porque me han sacado el jugo en, en la universidad. Así que yo creo que me van a calcular más rápido ustedes que yo. Mm, 4,8, sí, así es. Entonces, esto representa 4,8. ¿Y 4,8 dónde está? ¿Estás segura que en el 8 a 10? En el tercero. Aquí está. Ah, cuidado, Martina. A ver, no, no, no. Eh, Están en lo correcto. Disculpen, 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 disculpen. Estaba acá, efectivamente, porque tenemos que ver la frecuencia, no los datos. Ay, me equivoqué. Está ubicada acá. Perdón, perdón. Claro, porque 4,8 es menos que 5. Y efectivamente esto es frecuencia. Tranqui, no. Confié, confié en usted. Confié en ustedes. No, tranquilo. No se preocupen. A ver. Por eso tenemos que ver la frecuencia acumulada. Cuando este dato va directamente relacionado con la frecuencia acumulada. ¿Ya? Así que cuando hagamos esto es, tenés que fijarte en estos valores de acá. Sí. Porque te acordáis que cuando vimos... sí, sí. Pero te acordás que la frecuencia acumulada era la suma de todo esto. Por ejemplo, este, claro, no se suma con ninguno porque sería sumado con cero, básicamente. Pero aquí es este con este. Este sería ese con ese. ¿Cachai? ¿Te acordáis? ¿Te acordáis de eso? Sí, no, no se preocupe. No hay problema. Bien, entonces, la C, ¿es correcta o falsa?
falsa, ¿cierto? Así que, esto. La D, el cuartil 3. ¿Cuánto sería el cuartil 3? Cuartil 3, recuerden que es correcto. Muy bien, 75%. Sería, sería 3 cuartos, ¿cierto? De 24. Esto sería igual a 6 por 3, que sería 18. Y 18, si nosotros vamos acá, es menos que 19, pero mayor que 13. Entonces se encuentra acá y esta sería la alternativa correcta. Finalmente, llegamos a la verdadera. Verdadera. Ya, ¿les va quedando más claro? Estoy tratando de ir súper lento, que vayamos revisando harto la tabla, porque como me dijeron que habían tenido un poquito de problema, entonces quiero que no se vayan con esas dudas. ¿Ya? Bueno, ya, genial. Esa es la idea. Vamos al siguiente. Ya, en la tabla adjunta se muestra la distribución de las edades de las personas que habitan en un edificio de departamentos agrupado en intervalos. Entonces, el percentil 28 de la distribución se encuentra en el intervalo ¿cuánto? Ya sabemos que el percentil 28 es de la forma 28 partido en 100, pero ¿de qué? ¿Qué hacemos? Frecuencia acumulada para sacar el total, ¿cierto? ¿Alguien ya la sacó? Si no la voy a ir sacando yo, sería 3, 8, 17, 100. Ya, genial. Sería 33, 66, 91, 100. Entonces el 28 sería esto, ¿cierto? Tum, tum. O sea, el dato 28 corresponde efectivamente al percentil 28. ¿Y dónde está ubicado? ¿En qué intervalo? Efectivamente es la E. ¿Por qué es la E? Tenemos que ver esto. Sabemos que 28 es menor que 33. Por lo tanto, debería estar desde aquí hacia abajo. Pero 28 es mayor que 17. Entonces, aquí es donde está. Ahora les va quedando como claro, de una forma más visible, a qué intervalo pertenece. Ya, buena. Entonces, ¿todo clarito con este? Bueno, bacán. Vamos al siguiente. La tabla adjunta muestra una distribución de frecuencias agrupada en 8 intervalos consecutivos de igual amplitud. ¿Qué significa igual amplitud? ¿Qué significaba de igual amplitud? Si no me dicen, no sigo. ¡No! No, la amplitud, recuerden que básicamente es el rango del intervalo. O sea, por ejemplo, sería, si esto fuera 1 y este fuera hasta 3, este iría desde 3 hasta 6, este desde 6 hasta 9, desde 9 hasta 12,
Porque sería de 3, de hecho, este sería 0, por ejemplo, así decirlo. Sería 3, la diferencia de esta, 3, la diferencia entre estos dos, 3, la diferencia entre estos dos, 3. Esa es la amplitud. Eso significa que sean de igual amplitud. ¿Ok? Un ejemplo, de acá arriba. ¿Cuánto sería la amplitud de estos intervalos? Primero que todo, ¿tienen la misma amplitud? Enfóquense solo en esto. Correcto. La amplitud es de 10. Y efectivamente todos tienen la misma amplitud. ¿Ya? Voy a hacer bien, bien cargante en esta clase porque quiero que se me aprendan esos conceptos. Ya, entonces. Pero ¿cuál sería la definición? ¿La definición de amplitud? A ver, dame un segundito. La voy a buscar para decirla así, tal cual. De hecho, podría cortarla y pegarla acá para que... De hecho, creo que cuando vimos... Ay, siempre se me olvida esto de representación de datos. Ocupamos amplitud, o sea, que era la diferencia entre el límite superior y el inferior. De hecho, creo que la definimos como rango. Pero cuando hablamos de la amplitud de un intervalo, efectivamente es la diferencia entre el punto mayor y el menor. Entonces, rango y amplitud son, de hecho, no son equivalentes, sino que son iguales. ¿Ya? Lo voy a anotar como definición. La voy a escribir mejor. Eh, tu, tu, tu. Ya, pero entonces cuando a ustedes le hablen de amplitud de rango, tienen que tener claro que es lo mismo, ¿ya? El rango es eso. Es... No, no, no. No, no, no. El rango, recuerda, es lo mismo que la amplitud. Sería la diferencia entre el límite superior y el inferior de un intervalo. ¿Ya? Por eso lo puse aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, ya tenemos claro que era igual a amplitud. Entonces, ¿en qué intervalo se encuentra el percentil? Percentil, no sé por qué como que me cuesta decirlo. 40 de la tabla. Percentil 40. 40 partido en 100, ¿cierto? Tenemos 4 partido en 10, que esto sería igual que 2 quintos, ¿cierto? Y la frecuencia acumulada, ¿cuántos datos en total tenemos? Dos quintos. Yo creo que hasta aquí vale la pena calcular, ¿no? 60. Ya, entonces sería 2 quintos por 60. Esto es igual a 24.
¿Y 24 dónde cae? 24 menor que 30, pero mayor que 22. Efectivamente. Alternativa A. ¿Ven? Ya lo tienen ya. ¿Ven que en el fondo estamos repitiendo lo mismo que hemos hecho todo el rato? Si estos ejercicios se hacen así, no hay otra forma de hacerlo. O sea, es como que sabía hacer uno y ya aprendiste a hacerlos todos. Entonces, sigamos. ¿A alguien le quedó dudas con este? Ya. El 6. En la tabla adjunta se muestra el resultado del inventario de una bodega, donde se midió el largo de todas las cajas guardadas en ella. Es correcto afirmar que, bueno, acá no están las afirmaciones y nos preguntan cuál es verdadera. ¿Ya? Entonces, veamos. El percentil 85 se encuentra en el intervalo desde 30 hasta 40. ¿Verdadero o falso? Voy a ir sumando esto mientras ustedes me dicen algo. A ver si les ayudo. Bien. 40. Ya sería 85. 40. Esto sería 8,5 por 4. Sería 32 más. Y sí, sería 34. ¿Cierto? Entonces, cae aquí. Ya, la segunda. ¿Verdadera también? ¿Hay alguien que no lo tenga claro? ¿Por qué es verdadera? Ya. ¿Se acuerda que la mediana era el dato que caía justo al medio del total, si los ordenábamos? Entonces, como tenemos 40 datos, ¿cuál es justo el del medio? Pero acá hay una sutileza, que no tenemos que llegar y dividir por 2, porque nosotros sabemos que cuando eran datos pares, calzaba justo teníamos que sacar el promedio de los dos del medio. Así que esa es una sutileza. O sea, por ejemplo, sabemos que los datos del centro sería el 20 y el 21. Entonces tenemos que sacar el promedio entre estos dos. Sería 41 partido en 2 y esto es 20,5. Esta es la mediana. Porque si nosotros ordenamos los datos, 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 38, 39, 40. Estos representan cada uno de los datos de los 40, así como que yo los pusiera ordenados por posición. ¿Ya? O sea, estos son solo posiciones. Entonces, yo voy y me fijo en los que están al medio.
como 40 es par, esto es algo de la materia, ¿ya? Como 40 es par, este es el total, yo sé que la mediana va a ser una fracción porque va a caer justo acá. ¿Cachai? Para acá tengo 20 datos, para allá tengo 20 datos. Entonces aquí está la mediana, ¿cachai? Por lo tanto tengo que sacar el promedio entre estos dos, que es lo que hice aquí. Si esto fuera hasta 39, ignorando el 40, la mediana sería 20. Porque ¿cachai? Que si nosotros ordenamos los datos, nos van a caer los mismos datos para allá, los mismos datos para allá, y este va a quedar como solito al medio. A eso se refiere con la mediana, ¿ya? Entonces, nos preguntaban en qué intervalo se encuentra la mediana. 20,5. 20,5 es menor que 27, pero es mayor que 12. Por lo tanto, está aquí. Sí, dígame. ¿Qué sucede con el 20,5? ¿Así? Ya. Yeah. Entonces, era verdadera. Nos quedaría comprobar la última. El tercer quintil se encuentra en el intervalo desde 20 hasta 30. Tercer quintil sería 60, ¿cierto? Desde aquí de esto ya nadie tiene dudas, ¿cierto? Sería 60 por 40. Sería 24. Y 24 se encuentra aquí, ¿sí? Entonces sería verdadera. Esto lo hice un poquito más rápido, pero yo creo que ya lo tenían listo, ¿no? ¿O fui muy rápido?